trabajo que me ha señalado, bueno, que estoy creando en la web, ¿sí? Hola Cris, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye Cris, el día de ayer nos compartiste los datos para entrar a Alcona, la página, Sí, y los usuarios. sí. Nada más que todavía no los compartimos porque ingresé con mi usuario, pero no me aparece el de formación de instructores. ¿No te aparece el de formación de instructores? Mm, No, ¿Cuál puedes ver? Tere, eres tú, ¿verdad? sí, Sí. aparece el de consejeros. El de consejeros. A ver, ves esto, ¿verdad? ¿Ves esto que estoy viendo ahora? Cuando entras al cona.net. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla. Es este espacio Sí, y no ujú. puedes ver este que dice formación de instructores. No, Ah, bien, entonces, si quieren ahorita, cuando demos el tiempo de descanso, verifico que no los hayamos matriculado en un curso incorrecto, pero ya los matriculo en el que es y ya van a poder acceder. ¿De acuerdo, ok, Tere? Pero con los datos sí pudiste entrar a la plataforma, ¿verdad? sí, Sí, ok, sí. Sí, sí, tal vez aquí fue un error a la hora de inscribirlos en el curso correcto. Hay una disculpa. ok. Entonces ya cuando esté les voy a compartir los Sí, usuarios. muchas gracias. De todos modos, bueno, ahorita mientras está la sesión no tienen que ingresar, pero sí quería mostrarles, bueno, el curso correcto al que tendrían que ingresar es este que dice formación de instructores con estándar. No estoy poniendo aquí como las actividades, sino más bien los contenidos. Mm, Aquí está, por ejemplo, el tema que vimos ayer y también está colocado lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí? Lo que ustedes van a encontrar aquí son, insisto, como toda la información y luego ya los materiales que son los que vamos a estar analizando en los dos temas que abordaremos el día de hoy. ¿Sí? Otra cosa que yo les dejé en la sesión de ayer, aparte de los materiales, fue, eh, perdón, fue el documento de carta descriptiva del tema. Yo lo coloco ahí para que ustedes puedan ver, ustedes para cada uno de los cursos que ustedes elijan al final para la certificación, van a tener que hacer algunos materiales. El más importante, diría yo, o el que más va a requerir de pronto nuestra atención y nuestro tiempo es el de la carta descriptiva. Yo les dejo por aquí el formato de carta descriptiva de la sesión del día de ayer para que ustedes puedan ir analizando cómo está conformado, cuáles son las partes que contiene, porque esta carta está adecuada al estándar ES0217. Punto 01 ahora, ¿no? Entonces, sí se las dejo ahí como un ejemplo y como algo que ustedes van a tener que ir retomando. Por ahora me gustaría preguntarles si no hemos empezado todavía como a hablar eh, de la técnica de certificación. Ya les decía ayer que eso va a ser a partir de la siguiente, iba a decir de la siguiente semana, pero bueno, más bien de los siguientes fines de semana en que nos veamos, me parece que es el 5 y 6 de abril, el 4 y 5. El 4 y 5 de abril ya vamos a comenzar a hablar específicamente del estándar, pero sí me gustaría que desde ahora fueran pensando en un tema en el que ustedes sean muy expertos, en un tema que ustedes manejen, que no dure más de 2 horas y que pueda ser el que utilicen para facilitar, para llenar la carta descriptiva y para facilitarlo y con ese evaluarlos. Ahí les pido que vayan pensando. Si puede ser algún tema que ustedes ya den, que ya manejen, hacerlo con una extensión no mayor a 2 horas. ¿Alguna de ustedes tiene alguna idea de qué tema les gustaría abordar?
¿no? Elena, ¿tú qué tema darías? ¿El mismo de la otra vez? No, la vez pasada di la de principios y valores y ahora me gustaría dar un tema de cooperación. Un tema de cooperativismo. Muy bien. Entonces, sí, tendríamos que hacer un diseño que no fuera de más de 2 horas. Bien. ¿Alguien más que quiera decirnos qué tema le gustaría dar? Yo Erika. probablemente trabaje sobre mi inducción, Cris. Digo, tenemos ahorita una presentación, pero ya está como un poquito viejita. Y pues a aprovechar y hacer la Excelente. Entonces ahí está el proceso de inducción del personal. ¿Alguien más? Andy, seguramente tú algo de PLD, ¿no? Ya que eres oficial de cumplimiento. Ah, Sí, también sería el curso de inducción. ah, excelente. Teresa, ¿habías abierto tu micrófono? Sí, yo igual reforzando el curso de inducción con el código de ética. Ok, perfecto. Entonces, cada una y cada uno de ustedes tendrían que ver eso, ver qué temita, que no sea de más de 2 horas, no pretendamos en este curso y para efectos de esta evaluación hacer uno mucho más extenso, practiquemos con uno cortito y más concreto. Bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya les decía, que es ayer hablamos de economía social y solidaria, ya hablamos de cómo esta quiere poner a la persona en el centro, y hablamos de organizaciones, de cooperativas casi siempre, pero ahora nos vamos a centrar a hablar como específicamente de la cooperativa de ahorro y préstamo. Desde nuestra perspectiva es muy importante que cuando somos instructores en una organización, tengamos una clara idea de la visión del objetivo de la organización en su conjunto y de su organización, digamos en términos generales. No pretendo que todos ustedes sean expertos como Erika en toda la estructura organizacional y las funciones de ¿Escuchan cada uno. a Cris o también se congeló su pantalla? No, ¿Estoy congelada? Ahora, Peri, ¿Me escuchan? ¿Qué pasó, Misa? ¿Mandé? ¿Me escuchan? fueron allá por las toallas, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. No. ¿Me escuchan? Hola. Parece que son ellos porque estoy conectado a las... Ahí está ahí. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? Ya volví. Sí, sí, Cris, ya te escuchamos. Ay, perdón, me quise conectar con el celular, pero hacía mucho ruido. Eh, Disculpen, este asunto del internet es catastrófico. Eso que cambiamos de compañía y luego otra y bueno. Les decía, ¿dónde me quedé? ¿Alguien me dice dónde me quedé o hasta dónde me escucharon? No escucharon nada. Bien, les decía que el tema de hoy va un poco porque no pretendo que todos, o no pretendemos, nuestra idea no es que todos ustedes sean expertos en conocer la estructura organizacional de toda la cooperativa, pero sí creemos que cuando uno es instructor, sí tiene que tener como una idea general de la organización en la que está parado, ¿no? De los fines de la organización, de sus objetivos, de su visión, y luego
una visión, por lo menos en términos generales, de qué hace cada uno aquí, para poder entender entonces que somos un equipo y que todos vamos hacia la misma dirección, ¿no? En ese sentido, planteamos acá este tema de entender, pues, qué es una cooperativa de ahorro y préstamo, qué hace una cooperativa de ahorro y préstamo y cómo se organiza, para que cuando cada uno de ustedes seleccione su tema, pues pueda entenderlo como parte de una cosa más grande y también pueda transmitir eso a las personas que estén escuchando su mensaje o su capacitación, que puedan ubicarlo perfectamente y que si hay alguna pregunta otra vez, yo sé que si yo estoy en crédito, me parece Citlali que decías que estabas en crédito, pues no vas a poder resolver las dudas de otro departamento, pero por lo menos si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, podrás decir, ah, sí, hay unas personas que se dedican a eso y son tales, ¿no? Porque tenemos como la idea general de cómo está funcionando y qué es lo que hace, vuelvo a, en términos generales, cada quien. A eso va este tema, como que tengamos, a que generemos una visión eh, completa de la cooperativa y que esto nos sirva para dar luz y para ubicar cada una de las temáticas a la hora que nosotros estemos ya facilitándolas como instructores, ¿no? Bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Les parece eso adecuado? ¿Qué dicen? ¿Será necesario? ¿Será necesario que conozcamos el todo? ¿Será necesario entender a la cooperativa? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Para luego poder ubicar mejor nuestros temas? ¿O no? ¿Qué dices, Nayeli? Ay, ahora yo no escucho bien a Nayeli. No se escucha. Ah, no, ¿verdad? Creí que era yo. Bueno, no, no te preocupes, Nayeli. Así pasa, así pasa. Pero bien, bueno, entonces hacia allá va este segundo tema, que es el tema eh, de las cooperativas de ahorro y préstamo ya en lo particular. Y antes de comenzar con las presentaciones que tengo preparadas, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿alguno sabe dónde surgieron las cooperativas de ahorro y préstamo? ¿A quién se le ocurrió esa idea de hacer cooperativas de ahorro y préstamo? ¿Alguien sabe? ¿A quién se le ocurriría dónde, cuándo? ¿Quién haría la primera cooperativa de ahorro y préstamo? ¿Alguien tiene idea? ¿Han oído ¿No algo? fue en Alemania? Sí, se fue en Alemania, Andy. ¿Qué has oído de eso? Pues no muchos, solo que las primeras cooperativas fueron en Alemania, donde se organizaban los productores de tal manera, fijaban el precio de la leche. Después los padres, los católicos, trajeron ese modelo de cooperación o de trabajo a México. Por eso es que las cooperativas en un inicio eran los sacerdotes los que organizaban a la gente para hacer las cooperativas de ahorro y préstamo. Y de hecho, el lema de las cooperativas es por un capital en manos del pueblo. Excelente. Mira que sí tienes gran idea. Sí tienes gran idea de la trayectoria de las cooperativas. Vamos solamente a ponerle algunos nombres y alguna más carnita a esto que nos has contado, Andy, pero sí, en esencia, el origen de las cooperativas es esto que tú nos estás planeando. Voy ahora sí a abrir el material. Mm, ay,
Luego tengo otro problema porque a esta hora también hay otras reuniones. Es como una hora muy común para que haya reuniones, ¿no? Y más se satura el internet. Viven con problemas. Pero yo estoy congelada. Listo, vamos. Vuelvan a entrar todo. Bien, esta primera parte, es decir, bueno, la primer cooperativa, esta no de ahorro y préstamo, sino la primer cooperativa o la que el movimiento cooperativo internacional reconoce como la primer cooperativa que existió, es la cooperativa de los justos pioneros de Rochdale. Esta no se dedicaba al ahorro y préstamo, esta era una cooperativa de consumo o comenzó como una cooperativa de consumo y esta fue en Rochdale, Inglaterra, en 1844. Estos fueron, estos compañeros que están acá, fueron personas que se quedaron desempleadas de una empresa y pues buscaron la forma de poder satisfacer su necesidad más elemental, que eran los alimentos. Entonces abrieron un almacén de alimentos y establecieron unas reglas mínimas para que este almacén funcionara. Cuando este modelo fue como muy conocido porque los compañeros pioneros de Rochdale pues comenzaron a tener éxito, pudieron satisfacer sus necesidades de alimentación a un precio más accesible, de manera más sana y todo eso, y más personas se comenzaron a unir. Y luego las reglas que ellos inventaron, cuando otras personas las ponían en práctica para organizarse también, les funcionaban. Lo que es la clave del éxito, de acuerdo bueno, lo que es la clave del éxito, se comenta en los pioneros de Rochdale, fue pues haber establecido estas normas que permitían que cualquier grupo se organizara conforme a ellas y entonces sus organizaciones pudieran prosperar, ¿no? Ese es como el gran mérito de los pioneros de Rochdale. Ellos empiezan, insisto, con el tema de abrir un almacén para venta de alimentos, pero desde que comienzan ellos crean un programa de trabajo que es muy interesante. Ellos dicen, bueno, vamos a empezar a satisfacer la necesidad número uno, esa que si no la satisfacemos de verdad, literalmente nos morimos, que es comer, ¿no? Entonces, bueno, se dice ahí que fue lo primero que compraron los pioneros de Rochdale y vendían, pues así de plano harina, manteca, velas, la alimentación más básica para su lugar y para su tiempo, ¿no? Después comenzaron a vender otro tipo de provisiones, ropa, etcétera. El paso dos que ellos pusieron en su programa de trabajo fue comprar o construir un cierto número de casas destinadas a los miembros que desearan ayudarse mutuamente para mejorar su condición doméstica social. Decía, bueno, ahora hay que dar vivienda, es una de las necesidades. Después de tener alimentación, hay que tener un techo donde vivir. Entonces, juntos hay que buscar satisfacer esta necesidad siguiente, ¿no? El tercer paso que ellos colocaron en su programa fue iniciar la fabricación de artículos que la sociedad estimara conveniente para proporcionar trabajo a los miembros que estuvieran desocupados o sujetos a reducciones salariales. Como les digo, ellos venían de una empresa que se declara en quiebra, los dejan a todos en la calle, entonces dicen, hagamos nuestras propias empresas, organizamos nuestras propias fuentes de empleo para todos aquellos que no tengan empleo o a los que corran, al igual que nos corrieron a nosotros de un momento para otro, dejándonos casi en el desamparo, ¿no? Entonces, hagamos nuestras propias empresas. Después pensaron, otro de los pasos es, la sociedad comprará o adquirirá tierras que serán ocupadas por los socios desocupados o cuyo trabajo fuera mal remunerado. Comenzarían entonces a trabajar también las tierras, ¿no? Para producir todos los alimentos que fueran necesitando. Después decían, tan pronto como sea posible, la sociedad procederá a organizar las fuerzas de la producción, de la distribución, de la educación y de su gobierno. En otros términos, establecerá una colonia cooperativa que se bastará a sí misma. La sociedad ayudará a otras cooperativas para establecer colonias similares. Que decían, todas estas cosas que estamos haciendo, que si el almacén,
que si la fábrica, que si todo eso, tratemos de agruparlo en un espacio donde haya gente que quiera vivir como bajo este criterio y hagamos algo así como colonias cooperativas. Pero una de las tareas de estas colonias cooperativas es impulsar para que haya otras colonias cooperativas que se organicen de manera similar y con las cuales podamos tener relaciones. Ayer, Erika, me decías, yo no sabía que esto de la integración de la cooperativa era parte esencial de la economía social y solidaria, y vemos cómo lo es en la economía social y solidaria, y desde estas primeras visiones de cooperativismo también lo es, ¿no? Una cooperativa para poder subsistir y para poder ser fuerte necesita aliarse con otras y es más, impulsar otras, ¿no? Desde por lo menos esta visión. Mientras más personas se organicen cooperativamente, pues habrá más posibilidades de tener unas relaciones en unos términos distintos a los estrictamente de mercado. Y lo último que colocaban los compañeros en su programa de trabajo era el tema de tener un salón de la templanza. Es muy interesante porque ellos decían que había que cuidar pues un montón de cosas de la gente, que comiera, que tuviera casa, que tuviera vivienda, que tuviera vestido, pero también algo que sonaría así como muy raro, como que la dignidad de la persona, decían ellos. Porque luego, ¿qué ocurre, no? Por ejemplo, lo que se ha narrado un montón de ocasiones. Hay personas que están sujetos a unas jornadas laborales muy extenuantes, muy cansadas y luego reciben su pago un determinado día o a la semana o a la quincena o como sea que lo reciban y luego van y se lo gastan en algunas cosas que los hagan como salir de ese círculo como de trabajo tan pesado. Por ejemplo, se embriagan, decían ellos, ¿no? Y ellos lo mencionan ahí. Una sala de templanza es un espacio donde se evite, por ejemplo, la embriaguez y el despilfarro y se busque generar espacios como más armoniosos de convivencia con los otros y sí, donde la gente pueda vivir de una manera más moderada y no indigna. Iba por ahí, puede sonar como un poco extraño ahora, pero tiene que ver con su preocupación de que la gente también pudiera vivir, o sea, digamos, dignamente en esto otro, ¿no? Que no despilfarrara, que pudieran cuidar lo que tienen, que pudieran cuidar su salud y que pudieran relacionarse con las otras personas. Hasta allá llegaba un poco esta parte, bueno, hasta allá llegaba esta parte de la visión de los pioneros de Rochdale y de esta primera cooperativa. Cuando uno ve este ejemplo, encontramos que muy pocos años después hubo muchísimas organizaciones que decidieron seguir estos ejemplos y muy pocos años después, deberían ser unos 15 años, o sea, ya había organizaciones cooperativas que seguían estos principios y valores de los compañeros de Rochdale, pero en toda Europa, principalmente en Inglaterra, y luego estos ejemplos se fueron difundiendo por toda Europa y comenzaron a permear en muchas industrias, ¿no? Desde almacenes de consumo hasta grandes fábricas que comenzaron a trabajar de esta manera cooperativa. Bueno, entonces esa es como la parte del inicio de las cooperativas en general. ¿Algún comentario, duda o queja que les genere esta primera experiencia de Rochdale? ¿Ya la habían escuchado todos? ¿Sí? ¿La conocían? No, por mi parte no, digo, ahorita que habías preguntado, Cris, Sí. lo googleé, y vi que igual sí comenzaban como por esta iniciación de fabricación de artículos básicos, ¿no? Para cubrir lo de las necesidades. Pensar pues que un movimiento cooperativo como el que tenemos ahora comenzó con una pequeña tienda de abarrotes. Era eso, una pequeña tienda donde los compañeros compraban de verdad lo esencial. Por ahí hay una lista de lo que compraban. Qué manteca, qué velas, qué harina, todo lo que era indispensable para poder comer el día de mañana, ¿no? Ese fue el origen tan humilde del movimiento cooperativo del que hoy podemos presumir que hasta hacen piezas de aviones, ¿no? Todo comenzó comprando colectivamente comida. Dicen que fueron en una carretilla desde Rochdale hasta Manchester para traer la primera carga de lo que iban a surtir la tienda la noche en la que abrieron. Entonces, de verdad era un ejemplo muy pequeño,
pero que fue prosperando y que fue dando a todo el mundo la idea de que, bueno, sí, sí es posible empezar desde pequeño si lo hacemos todos juntos, ¿no? Y esto va generando un montón de beneficios. Entonces, hasta aquí, ¿algún otro comentario? Si no, sigo adelante. ¿No? Bien, ahora sí, bueno, este es el origen de las cooperativas en general. ¿Qué les digo? Bueno, hay como mucha gente que estudia ese tema cooperativo y algunos podrían decir, no, hubo unas cooperativas antes, hubo unas cooperativas después, pero en términos generales es el que todos, en el que casi todo el mundo reconoce como el ejemplo de primer cooperativa. De hecho, aquí en México hay algunos estudios que dicen que había organizaciones que se integraban ya cooperativamente antes de la época de Rochdale, ¿no? Y que ya hasta llegaban a llamarse así como centros de cooperación o cooperativas. Es una cosa muy interesante, pero bueno, el que todo el mundo reconoce como la primera cooperativa fue esa. Y vamos ahora a completar un poquito esta idea que ya nos dejó Andy respecto, bueno, y las cooperativas de ahorro y préstamo, pues ya les decía que esta práctica, los pioneros de Rochdale fue como difundiéndose como pan caliente y también pues como que las ideas y los principios que sostenían esta forma de organización se fueron difundiendo. Y en ese sentido, podemos ver cómo sí, justamente en Alemania, aparecen estos dos personajes, que uno se llama Schulz y otro se llama Raiffeisen, y que, ay, permítanme, déjenme bajar aquí un poquito, voy a ampliar mi pantalla. Uno se llama Schulz y otro se llama Raiffeisen y son los que podemos identificar como el origen ya del cooperativismo, particularmente de ahorro y préstamo. Son dos personajes muy queridos y pilares de las cooperativas. Sí creería que por ser más carismático, Raiffeisen es hoy, de hecho, hoy la organización cooperativa más poderosa de Alemania es el grupo Raiffeisen, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta persona de la que voy a hablar de manera muy escueta, debo decirlo. Bueno, ¿quién fue Raiffeisen? Era un hombre que comenzó su carrera militar y por una enfermedad tuvo que dejarla y tuvo que dedicarse, bueno, inició su vida como alcalde de pequeñas comunidades en Alemania. Hoy pensamos en un alcalde y decimos, ah, pues es el alcalde del pueblo, ¿no? El que maneja el presupuesto y no sé qué. En esos tiempos y en ese contexto, el alcalde era una persona que mandaba en un pueblo que no conocía para administrar los bienes de ahí y dar los servicios mínimos. Y a Raiffeisen, al primer pueblo que lo mandaron, era un pueblo muy alejado de las grandes urbes y muy pobre y muy devastado, ¿no? Dice que llegó ahí a la casa municipal en medio de la nieve y donde no había ni una silla digna donde sentarse. Por ahí él va, ahí todo un libro que va narrando esta historia. Entonces él se dedica a eso, a ser alcalde en pequeñas comunidades alemanas. Llega a comunidades así que están sumidas, diría él, en la miseria, en la enfermedad, en el hambre y además atacados por una cosa que era muy grave y que hacía que la gente fuera perdiendo lo poco que tenía, que era la usura, ¿no? Decía. Eh, la gente hasta para una enfermedad, si alguien fallecía o si alguien se enfermaba, pues tenía que, al no haber fuentes de empleo y al no haber como dinero, tenían que terminar pidiendo prestado a los usureros que dominaban esas regiones y hasta para una enfermedad terminaban perdiendo sus cosas, ¿no? Decían, aquellos que eran muy privilegiados tenían una vaca y narra muy detenidamente ese ejemplo de la vaca, cómo tenía una vaca, pero luego se enfermó alguien de su familia y tuvo que pedirle al usurero prestado dinero poniendo como garantía esa vaca, pero luego los intereses crecieron tanto que el usurero se quedó con la vaca y todavía la persona le debía y ya no podía pagar por la salud de su familiar. Bueno, estaba ahí, hay una relatoría terrible de cómo la usura sumía todavía más en la pobreza y en la miseria a las personas de todas estas regiones, ¿no? Pues desde ahí, Schultz, siendo una persona como muy sensible,
quiso buscar a personas que fueran igual de sensibles que él y le ayudaran a solucionar los problemas de la región. Y entonces buscó benefactores, buscó personas que pudieran ser altruistas y pudieran otorgar recursos para hacer algunas obras en estas comunidades, para hacer obra social, ¿no? Se comenzó con la remodelación de escuelas, con hacer caminos, con hacer algunos pequeños negocios, pero él dice, pero luego se dio cuenta de que pues la gente no se emocionaba mucho, no participaba mucho en esas obras tan altruistas, ¿no? Y dice, se dio cuenta que solo el pueblo podría salvar al pueblo y entonces decidió construir organizaciones con las personas para mejorar las condiciones de vida. Ya no buscar ayuda externa para ayudar a la gente, sino organizar a la gente para solucionar sus propias problemáticas, ¿no? Comenzó con la distribución de trigo y papas, pero donde ya la comunidad participaba más activamente. Luego creó sociedades de crédito campesino con la misma gente y de compra común de materiales. Cuando estas cosas ya fueron ayudando, cuando ya pudieron otorgar crédito, cuando ya se pudieron generar negocios que empezaron a satisfacer las necesidades de la gente, bueno, hicieron caminos y todo esto, creó un periódico cooperativo. Para él era muy importante la difusión, que todo el mundo supiera cuál era el proceso que estaban realizando, cuáles eran los logros, cuáles eran los desafíos, y entonces financiaban, aparte de los proyectos y todo lo demás, un periódico para informar y para difundir y para que todo el mundo conociera esta experiencia. Bueno, se le conoce como el padre Raiffeisen. Él no es sacerdote. Sí hay gran parte de los movimientos cooperativos en el mundo están como organizados por sacerdotes, y en este caso él no es un sacerdote, era un alcalde, pero en Alemania o en el movimiento cooperativo alemán se le conoce como el padre Raiffeisen, más porque decían eso, porque era una persona muy sensible que cuidaba, que trataba de cuidar como un padre cuidaría de sus hijos, ¿no? Y entonces es así, el padre Raiffeisen, él creó a través de la organización de cooperativas, pues una vida mejor para los campesinos alemanes. Esta es como la historia número 1 o el personaje número 1 que sería Federico Raiffeisen. Y luego viene este otro personaje. Este hombre no era tan carismático, pero también es un hombre muy práctico con el cual el cooperativismo llegó a estar y es parte de por qué el cooperativismo está en el lugar en el que está en Alemania, ¿no? Nunca lo he podido pronunciar muy bien, pero bueno, es Schulz Delitzsch. Él es de Prusia, entre 1846 y 1847, dice su pueblo natal pasaba por dificultades y entonces él organizó un comité de socorro y rentó un molino para hacer pan y distribuirlo entre los pobres a precios reducidos. Comenzó ante una carestía, ante una situación de necesidad, pues insisto, comenzó a organizar a la gente ya desde ya para pensar qué vamos a hacer para salir adelante de esta situación y comenzó otra vez con alimentos. Después dijo, bueno, aparte de los alimentos, hay muy parecido a lo que les decía que veía Raiffeisen, pues las personas se enferman, no tienen protección contra enfermedades, no tienen protección contra la muerte y entonces fueron gestionando y creando una compañía de seguros justamente para dar protección contra las enfermedades y contra la muerte. Después van formando un banco cooperativo y para 1850 ellos ya tenían sociedades de crédito. Para 1859 dice que ya habían formado 183 sociedades que tenían más de 18,000 socios y organizó la primera convención y la primera federación de cooperativas. Y eso es algo que luego se aprendieron en las experiencias mexicanas, ellos dijeron, bueno, hay que organizar cooperativas, pero luego esas cooperativas hay que tenerlas organizadas a través de federaciones y hay que tener una vida de integración y de relación y de comunicación entre todas ellas, y por esto tener este tema de las convenciones, ¿no? Schulz fue electo como presidente y administrador de esta federación, y una de las cosas por las cuales les decía que él impulsó mucho para que el cooperativismo estuviera en el lugar en el que debería estar, de acuerdo a ellos y en el que está, es que él logró la promulgación de leyes para la protección de sus sociedades.
ellos decían, a ver, estamos haciendo cosas que de verdad están cambiando la vida de la gente, pero queremos que no haya obstáculos legales para esto, ni que otras personas nos consideren competencia y pretendan destruirnos, ni que los gobiernos pretendan apropiarse de todo eso. Entonces, él impulsó legislación cooperativa. Y cuando hablamos de la historia del derecho cooperativo, vamos a ver cómo estas primeras legislaciones que impulsó Schulz son referentes. Alemania fue entonces uno de los primeros países donde las leyes reconocieron al cooperativismo y reconocieron a distintas organizaciones cooperativas. Los regularon, sí, les pusieron muchas reglas, pero también los protegieron, ¿no? Y vemos ahora cómo el cooperativismo alemán, primero que nada, hay una diversidad mucho mayor de organizaciones cooperativas. Yo no he estado allá, pero es común decir, bueno, es que en cada colonia y en cada lugar es muy común encontrar a muchas empresas cooperativas. No tanto como acá, ¿no? Acá es casi anecdótico decir que existe alguna cooperativa en una región. Y allá dice, no, es que es mucho más común que haya una tienda cooperativa, que se esté dando un servicio cooperativo, que acá es una sociedad mucho más cooperativizada y también tiene que ver como mucho más con esto, ¿no? Que hay un sistema legal que si bien las regula, también las protege y les permite subsistir en un entorno como más de Estado de Derecho. Entonces, hasta aquí con esto de Schulz y Raiffeisen. ¿Ves? Andy, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Fueron compañeros alemanes los que comenzaron con esta organización del ahorro y crédito. ¿Algún comentario de esta parte? ¿Quién más aparte de Andy conocía esto de que habían salido de allá las cooperativas de ahorro? ¿Nadie? Ok, y si ven también, surgieron de ahí las cooperativas de ahorro como parte central en las dos experiencias es el ahorro, pero el ahorro relacionado con otras formas, ¿no? El ahorro que servía para la producción, el ahorro que servía para la industria, el ahorro pero también vinculado con los seguros. Ellos creaban o la idea de muchos de estos movimientos, desde lo que vemos en Rochdale, desde lo que vemos con Schultz y con Raiffeisen, tienen que ver con crear sistemas cooperativos, ¿no? Donde la cooperativa la de ahorro y préstamo es importante porque ahí se ahorra y se puede tener disponibilidad de recursos, pero para ir haciendo un montón de cosas para beneficio de la comunidad, ¿no? Y vamos viendo, si lo relacionamos, podemos ver eso en los ejemplos de cooperativas que veíamos ayer, ¿no? En el ejemplo de Tosepan, yo diría, ahí hay ahorro y crédito que sirve para financiar un montón de cosas, ¿no? En los compañeros de Mondragón, donde hay grandes instituciones financieras que también están inyectando recursos y están siendo la fuente de financiamiento de todas las otras cooperativas que están involucradas, ¿no? Vamos viendo cómo está este tema de esta idea como de ir interrelacionándonos entre cooperativas para ir haciendo pues como una vida mejor, ¿no? ¿Algún comentario de esto? ¿No? Esperanza, ¿habías escuchado algo de esto alguna vez? Mm, Bueno, había escuchado un poco, apenas se hizo lo que fue la presentación del libro de la cooperativa, de las 6 décadas que llevamos. Me parece que habían comentado algo sobre que en Alemania se había hecho, pero la verdad no recordaba bien esa parte. Ok. Y bueno, ¿les resulta relevante saberlo o solo es como anecdótico? ¿Creen que es interesante saber todo esto? ¿Creen que es bueno que todos los que estamos involucrados en el mundo de las cooperativas y particularmente de ahorro y préstamo tengamos esta idea de dónde venimos? ¿O creen que es información irrelevante? ¿Qué dicen? ¿Podríamos vivir sin ella? Bueno, yo considero que sí es importante porque nos pone el marco en el que estamos, la dimensión que llevan las cooperativas, es conocerlas bien porque, bueno, muchas veces nada más conocemos el nombre, pero no todo lo que conlleva.
Sí, claro. No, y bueno, por ejemplo, la experiencia en muchas ocasiones de muchos socios es que ni siquiera distinguimos por qué exactamente se llama cooperativa, ¿no? Si vemos una similitud muy grande entre los servicios que podemos adquirir en una cooperativa a los que podemos adquirir en cualquier otro ente financiero, ¿no? No tenemos como muy clara esa distinción o la diferenciación que podría traer esto. Pero alguien más, ¿crees que para ustedes personalmente es relevante el conocer esta parte? ¿Qué les aporta? ¿Qué creen que puede ayudar en su experiencia como cooperativistas, como trabajadores cooperativistas y luego como instructores? Pregunto yo así. No sé, Teresa. Ay, perdón, Cris, es que estaba ahorita aquí con un compañero. Ah, no, no te preocupes. ¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta? Sí, digo, conocer esta parte ayuda en algo a tu experiencia como cooperativista y crees que puede ayudar a tu experiencia como formadora o crees que no es como relevante? Sí, ¿Sí? efectivamente, la verdad es que conocer los orígenes de cómo es una cooperativa nos ayuda mucho a entender la cooperativa y poder aportar más. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, perdón, pero este tema es un poco de ir narrando la historia. Ya decía Andy, a ver, empezaron en Alemania, pero luego llegaron a México y eso tuvo que ver con algunos sacerdotes y es justamente la parte que les voy a tratar de explicar lo más rápido que pueda enseguida. Acá lo llamo las cajas populares en México, ¿no? Que ya es, ok, cómo estas experiencias europeas, tanto, tanto la de Rochdale de Inglaterra como la de Raiffeisen y Schultz en Alemania, terminaron llegando a México? Y aquí voy a decirles que hubo un personaje central para toda esta historia y fue este compañero que estamos viendo aquí. Seguramente en su libro de historia lo han de haber mencionado en algún momento. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ah, sí, gracias. Sí se Cris. escucha. Me vi Ya toda... dejé de escuchar. Sí, me congelé como un momento, ¿no? Ya les digo, ¿alguna vez han escuchado este nombre, Pedro Velázquez? ¿Les ha sonado? Mm, mm, Bueno, este hombre termina siendo una pieza clave y fundamental en la historia del cooperativismo de ahorro y préstamo en México. Pedro Velázquez es un sacerdote, fue un sacerdote, falleció por allá de 1968. eh, Fue un sacerdote. Parto aquí de uno de sus planteamientos. Él era un sociólogo, era un sacerdote, pero era sociólogo, muy afín al tema de la doctrina social de la iglesia y escribía, ¿no? Hay varios libros de su autoría. Y bueno, él dice, plantea la necesidad, estamos allá en los años 1940, 1950, él dice, bueno, esta sociedad que es como muy capitalista, perdón que yo use estos términos, es lo que él decía, tiene que transformarse en una sociedad más justa, en los que los trabajadores sean un factor decisivo para el cambio. ¿Por qué plantea esto? Ellos retomaban siendo parte de la iglesia y siendo religiosos, había un documento es una carta encíclica que se llama Rerum Novarum, escrita por el Papa León XIII, que, que es la base de lo que se llama doctrina social de la iglesia.
En esa doctrina social de la iglesia, y pues se habla un poco de lo que ellos conocen como la cuestión social. ¿Qué es eso de la cuestión social? Dice, bueno, la cuestión social es que se reconoce que el sistema económico divide a la sociedad en unas clases que son están muy alejadas. Hay quien tiene un montón de cosas y a otros que no tienen casi absolutamente nada. Una cosa interesante de esta encíclica es que decían, a ver, la miseria no se va a resolver por la caridad. El tema, el abordaje de la Iglesia Católica hasta ese momento para la resolución de los problemas de la gente pobre era, pues, que la gente que tenía mucho les diera, ¿no? Que fueran caritativos y les ayudaran. Esta encíclica plantea este asunto que para su tiempo era como muy diferente al discurso que se había planteado antes y era, bueno, no, las cosas no se van a resolver con caridad. La caridad no puede encubrir las violaciones de la justicia. Entonces teníamos una iglesia católica que estaba hablando de justicia social y de que la caridad no era la fórmula para resolver los problemas sociales. ¿Cuál sí era la fórmula? Ellos decían, bueno, hay que transformar las costumbres. Primero, la gente, los ricos y los patrones, no pueden considerar a los obreros como esclavos. Deben de respetar en ellos su dignidad como persona, que los trabajos remunerados no son vergonzosos, sino de mucha honra, que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar. Tampoco deben imponérsele más trabajo del que pueden soportar sus fuerzas ni de una clase que esté conforme con su edad y sexo. Solo es un extracto ahí diciendo, a ver, sí, hay que reformar las costumbres. Los patrones deben de dejar de explotar de esa manera tan terrible a los trabajadores, considerándolos solo fuerza de trabajo. Y a los trabajadores les decía, bueno, ustedes tienen el derecho de formar organizaciones para defenderse y para defender sus derechos, ¿no? Y entre la lista de organizaciones que la iglesia colocaba estaban las cooperativas, pero no fueron la prioridad, debo de decirlo. La primer forma en que la iglesia católica estuvo organizando a sus fieles para tratar de tener la justicia social fue la formación de sindicatos. La iglesia católica durante mucho tiempo organizó a sus fieles en sindicatos para poder así tener como negociar algunas condiciones laborales más favorables para su vida. Una de las estrategias que crearon desde la iglesia fue crear secretariados sociales que comenzaran a hablar de la doctrina social de la iglesia, que comenzaran a difundir esto de lo que les estoy hablando, de decir, bueno, la gente necesita organizarse y la gente que tiene mucho dinero no podría pensar que solo dando caridad las cosas se van a solucionar. Entonces, organizan una cosa que se llaman secretariados sociales. Esto empieza desde Europa, de Francia, y el primer secretariado social que se crea en México se creó por allá en 1920. Eh, pero bueno, cuando viene la Guerra Cristera, justamente por parte de la iglesia, quienes estaban involucrados en el secretariado social fueron de los que se levantaron en armas. ¿Y qué ocurre? Cuando termina la Guerra Cristera, se prohíbe en nuestro país el que pueda seguir habiendo, o el que la iglesia se meta en la organización de sindicatos, porque aquello ya terminó en en una situación terrible, ¿no? Entonces, para 1941, incorporan a este hombre del que les estaba hablando, que se llama Pedro Velázquez, al secretariado social. Y él dice, bueno, ¿qué hago para difundir la doctrina social de la iglesia? ¿Qué organizaciones debo crear ahora si lo que la iglesia sabía hacer eran sindicatos y ahora no podemos hacer sindicatos? Entonces, ¿qué hacemos, no? Y bueno, otra cosa que él dijo, ok, no sé exactamente qué hacer, pero lo que sí sé es que para definirlo tendríamos que tener no solo un secretariado social en la Ciudad de México como existía entonces, sino secretariados sociales en cada una de las diócesis de todo el país. Y crea un sistema en que en cada diócesis haya una oficina del secretariado social. Bien, ¿qué hace entonces desde esta red de secretariados sociales? Vuelvo a Pedro Velázquez, perdón.
bueno, dice, ya tenemos al secretariado social y ya tenemos a secretariados sociales donde hay sacerdotes de distintas partes del país que quieren comenzar a trabajar, pero no sabían qué hacer. Entonces, por aquel tiempo estaba sonando mucho una experiencia que se estaba dando en Canadá. Curiosamente, un periodista que se llamaba Alfonso Desjardins había conocido los ejemplos de las cooperativas alemanas y había buscado implementarlos en Canadá. Y estaban haciéndose con gran éxito. Vamos a decir hoy también que uno de los movimientos cooperativos más poderosos del mundo, aparte del alemán, es el canadiense y justamente esta organización Desjardins. Pues bueno, Desjardins trae todo este modelo cooperativo o impulsa este modelo cooperativo en Canadá. Y algunos de los que apoyaron en todo esto fueron los padres jesuitas que tenían una universidad que se llama San Francisco Javier y en ese momento el proyecto estaba dirigido por este otro sacerdote que vemos aquí que se llama Moisés Cody. Moisés Cody tenía una organización allá que era conocida como eh, el milagro de Nueva Escocia. Entonces, ¿qué hace allá? ¿Cuál era ese milagro? Bueno, ellos estaban en una comunidad donde había pescadores de langosta. Cuando llegan ellos, hacen círculos de estudios con los pescadores, otra vez, muy pobres, le pescaban, le vendían todo un acaparador y ahí se terminaba su actividad productiva, ¿no? Ellos ahí perdidos en la miseria, en los vicios y no sé qué. Llegan los sacerdotes, hacen grupos de trabajo con la gente de la comunidad como para pensar, a ver cuáles son sus problemas, qué posibles soluciones puede haber. Y ellos comienzan a decir, bueno, pues deberíamos nosotros poder acopiar el pescado y nosotros venderlo, ¿no? Venderlo a un mejor precio y no tener que vendérselo a una coparada. Para no hacer la historia más larga, ellos logran apropiarse de toda la cadena productiva de la langosta. Desde desde pescarla, desde cuidar el medio ambiente, hasta distribuirla ya como una marca, hasta abrir restaurantes, se apropian de toda la cadena productiva de la langosta y se conoce así casi como un milagro, ¿no? Porque la comunidad pues cambió, hubo fuentes de empleo, hubo más servicios, esa comunidad cambió y estaba en el foco de atención mundial en ese momento a principios del siglo. Si es del siglo pasado, ¿sí? Bueno, a principios de allá de los 1900 estaba en boga y Pedro Velázquez dice, bueno, vamos a ir a ver qué están haciendo ellos, ¿no? Entonces, él envía a un par de sacerdotes, a su hermano Manuel Velázquez y a otro sacerdote que se llama Carlos Talavera, a conocer el milagro de allá de Canadá. Y lo que encuentra es esto, que yo listo aquí en 3 líneas. Primero que nada, lo que estaban haciendo allá, sí era un sistema cooperativo, pero Cody decía que antes que ser un sistema cooperativo, era un modelo cooperativo de educación para adultos. Decía, eso es lo que estamos haciendo aquí. Una de nuestras herramientas pedagógicas y metodológicas para hacer que la gente se haga responsable de su propia vida y se organice es la cooperativa. Pero nuestra finalidad no es hacer cooperativas. Nuestra finalidad es educar a la gente para que la gente entienda su papel en la sociedad y asuma un rol protagónico en la sociedad. Entonces ellos tenían un modelo cooperativo de educación para adultos en el cual utilizaban a las cooperativas de producción como una herramienta para que la gente aprendiera a producir, aprendiera a confiar y aprendiera a organizarse. Y luego tenían unas uniones de crédito en las cuales iban ahorrando los recursos y de ahí podían sacar recursos para financiar otros proyectos. Pero la clave y la base, de acuerdo a Moisés Cody, era la educación. Nosotros queremos, antes que nada, educar a la gente, que la gente entienda que ellos pueden, que la gente que entienda que la solución a sus problemas está en ellos mismos, en la comunidad organizada, que no necesitamos traer expertos del exterior, que no necesitamos a grandes administradores capitalistas que vengan y nos digan qué hacer. Que la gente recobre la confianza en el pueblo y en la comunidad y que trabajen y que se organicen. Todo esto, ¿no? Esto es lo que ellos van y ven en Canadá y luego llegan acá
Y dicen, bueno, ¿eso para qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirvió haber ido a Canadá? ¿Para qué nos sirvió haber ido a la universidad y luego haber ido a conocer un montón de experiencias? Bueno, ellos dijeron que trajeron una filosofía práctica del cooperativismo y entendieron que las cooperativas podían ser un excelente medio para conseguir la educación de los adultos, no ya por la enseñanza teórica adquirida en el aula, sino dirigiendo sus propias obras económicas sociales por cuyo medio pudieran resolver sus propias necesidades. Ellos entendieron entonces también al cooperativismo como un modelo pedagógico que permitiría que la gente solucionara sus propios problemas. Entonces dijeron los padres, ok, organicemos cooperativas. Comenzó la promoción y la elaboración de los de los estatutos que iban a dirigir las cooperativas que fundarían. Ellos decidieron empezar con el ahorro y crédito. Decían, a ver, la primera que hay que hacer es la de ahorro, para que allí la gente pueda colocar sus recursos y luego que esas de ahorro y préstamo sirvieran como semillero para ir formando otras organizaciones cooperativas entre los mismos socios. Esa fue como su idea. En ese momento, para los años 50, había vigente una ley general de sociedades cooperativas del año 1938 que había sido establecida por Lázaro Cárdenas, bueno, que se surgió en tiempos de Lázaro Cárdenas, pero los padres, bueno, sabían que existía esa ley, pero dijeron, a ver, nosotros no vamos a llamar a esto que hacemos cooperativas de ahorro y préstamo, porque si le llamamos cooperativas, entonces vamos a tener algunas implicaciones legales. Además, ellos juzgaban que las cooperativas que estaban en ese momento en el país bajo esta ley, no eran como las que ellos querían, no eran cooperativas educativas y transformadoras y que estuvieran haciendo que la gente se empoderara. Decían, no, esas cooperativas son como más pegadas a los políticos y como que quieren estar viviendo los recursos públicos. No queremos tener ninguna relación con ese tipo de cooperativas y tampoco queremos que por ahora vengan y nos supervisen y todo eso. Y entonces ellos decidieron desde este momento no llamarse cooperativas de ahorro y préstamo, sino llamarse cajas populares. Y tomaron ese nombre de las cajas que conocieron tanto en Canadá como de algunas otras que conocieron en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ahí, no sé si ustedes sepan, por ejemplo, su cooperativa se llama Caja Popular San José Iturbide, ¿no? Y de ahí viene, o sea, ellos tomaron el nombre de cajas populares en ese momento preciso para no llamarse cooperativas. Decían, somos cooperativas porque vamos a vivir los principios y valores, pero no nos vamos a llamar así. Y por eso al movimiento de cooperativas de ahorro y préstamo en México se le conoció como el movimiento cajista, ¿sí? Que eran cooperativas que se estaban escondiendo bajo el nombre de cajas, de cajas populares, ¿no? Esa es una particularidad. ¿Alguien sabía eso de por qué nos llamamos cajas populares? Y todas somos cajas populares, ¿no? ¿Qué caja popular no sé qué? ¿Qué caja popular no sé qué? ¿Qué caja popular no sé qué? Y viene de aquí, de justamente decir, ese marco legal que está ahorita no tiene que ver con nosotros y por eso vamos a tratar de como que darle una pequeña vueltecilla. Ya luego si hay abogado por aquí, me contarán qué opinan de eso, pero Pero adelante. desde que se promulgó la LRASCAP ya se quitó la obligatoriedad de llamarlas populares, ya son cajas de ahorro y préstamo como tal, Sí, que claro. me parece fue por ahí del 2012. Sí, sí, vamos a hablar de eso en un ratito. Sí, ahora ya no tenemos que llamarnos cajas populares. La Ley General de Sociedades Cooperativas sí tiene algunos nombres, como, o sea, si bien no tenemos que llamarnos cajas populares, tampoco otras empresas que no sean cooperativas de ahorro y préstamo pueden llamarse caja, De porque cajas. pueden lucrar con esos nombres, ¿no? Ujú. Para nosotros sí, ya no tenemos que llamarnos cajas populares. Sin embargo, pues muchas cooperativas como la de ustedes se Ya llaman. mantienen la parte de popular. Sí, efectivamente. Estaba el otro día en una cooperativa también que se llama Caja Popular y decían, bueno, y es que a veces eso es como un lastre, ¿no? La gente cree que popular es como, no sé, como no serio, no sé qué, bueno, y por eso, justamente por esa asociación de lo popular como con lo serio, algunas cooperativas han decidido quitárselo de popular, pero otras dicen, no, nosotros somos cajas populares, ¿no? Atendiendo a nuestra identidad y a nuestra historia. Bueno, cada cooperativa
dependiendo de sus procesos y de sus reflexiones, puede ir definiendo eso. Pero bueno, ahí está. Entonces, de ahí surge esto de cajas populares y otra cosa que habías mencionado, Andy, este tema del logo de nuestro emblema, de esta frase que nos caracteriza, ¿no? ¿De dónde sale esto? Pues los padres ahí en el secretariado dijeron, bueno, si vamos a empezar a promover cooperativas, hay que tener un emblema. Y buscaron un lema, decían, cuando pensaban en cómo hacer el lema. Decían, es un lema que debe ser sugestivo, impactante, revolucionario, debe de llegarle a la gente, debe de envolverla, debe de llamarla a la acción y satisfacer sus aspiraciones. Miren que no eran mercadólogos, pero ellos andaban ahí diciendo cómo impactamos, cómo llegamos, cómo hacemos que la gente se motive. Hicieron un concurso. Tenían un medio de difusión, era un periódico, y a través de ese periódico hicieron un concurso para hacer todo esto. Y entonces se eligió ahí este logo que estábamos viendo acá arriba, que es este circulito que dice por un capital en manos del pueblo. Y este logo lo hizo un señor que se llamaba Pedro Ramírez. Y aquí lo describen, es un mexicanito alegre, simpático, sin pies para significar su idealismo y cargando un cochinito enorme de barro para invitar al ahorro y la participación, esto sobre dos pinos puntiagudos que simbolizaban al movimiento cooperativo mundial. Esto es lo que ellos deciden poner como su emblema para ese momento y lo acompañan con esta frase que es por un capital en manos del pueblo. Hay ahí también una larga disertación de por qué decidieron este emblema, pero en palabras llanas decían, a ver, para que pueda haber prosperidad, se necesita capital para poder hacer negocios y para que la gente pueda vivir bien, pues se necesita capital. Las grandes empresas han podido ser grandes empresas porque han podido acumular capitales. Pero bueno, hoy en día los grandes empresarios pues pueden dictar las reglas y pueden decidir sobre las vidas de un montón de gente justamente porque tienen capital. Lo que nosotros queremos es acumular capital. Sí, acumular capital, pero que ese capital esté en manos de la gente, para que la gente pueda tomar sus decisiones sobre ese capital y no tengan que estar obedeciendo a los dueños del capital, ¿no? Es que la gente pueda juntar esos dineros para luego con esos dineros poder hacer lo que necesiten hacer para vivir mejor, ¿no? Crear una empresa, administrarla, pagarse lo que vayan necesitando para vivir mejor. Que entonces decían que una fuente de liberación y de la palabra que usaban, emancipación, iba a hacer que la gente pudiera acumular capital, que eso los haría libres, ¿no? Así como la verdad los hace libres, por acá decía, si el capital está en manos de la gente, le da una cierta libertad y una cierta posibilidad de salir. Con todo esto preparado, fundan la primera cooperativa. La primera cooperativa en México se llamó León 13 y estuvo en la Ciudad de México. Después se llamaba Roma 1 y ahora ya no existe. El Secretariado Social crea y asesora cooperativas en todo el país a través de los secretariados sociales diocesanos y luego van organizándolos en unas cosas que se llamaban comités regionales de vigilancia, ¿no? Otra de las cosas que luego dicen, sobre todo los estudiantes, es, bueno, ¿y por qué hay más ahí en esos estados, no? Y yo, bueno, porque las difundía la iglesia y porque la iglesia siempre ha tenido mayor fuerza en unas zonas del país que en otras, ¿no? Las zonas con mayor tradición religiosa, pues somos el Bajío, ¿no? Y tenemos a Guanajuato, tenemos a Querétaro, tenemos a Jalisco, tenemos a San Luis Potosí, y son justamente estos estados donde surgen mayor cantidad de cooperativas y donde este movimiento se hace más fuerte. Por lo menos este primero de los años 50 tuvo como mucho mayor impacto en todas estas zonas, porque son las zonas pues como más tradicionalmente religiosas, nos dirían por ahí, es que son más mochos ustedes, pues sí. Nuestras sociedades eran un poco más así y por eso la iglesia pudo difundir mucho más estas organizaciones en toda esta zona, ¿no? No quiero terminar esta parte sin contarles algunas cosas que a mí me parecen muy relevantes. El secretariado siempre, los padres siempre impulsaron y promovieron las cooperativas, pero tuvieron una idea
muy clara siempre, desde el principio, que las cajas no eran de ellos, que ellos no podrían ser quienes las administraran y que fueran las cajas de la iglesia. Ellos decían que las cajas eran de sus socios, que eran propiedad de sus socios y que por eso sus socios debían comenzar a asumir su papel de líderes y ser ellos quienes tomaran las decisiones sobre ellas, ¿no? Y tenemos que ni Pedro ni Manuel Velázquez eran los que dirigían las cooperativas, sino que iban empoderando a grupos de sus mismos socios para que estos mismos pudieran tomar las decisiones, ¿no? Entonces, esto es como un rasgo muy importante. Sería incoherente decir que confiamos en que la gente puede organizarse, pero luego el padrecito no los deja organizarse, ¿no? Entonces, ellos decían, no, nosotros confiamos en la organización popular y por eso sabemos que la cooperativa en manos de sus socios va a funcionar. Crearon ellos un programa y ya no voy a abundar mucho en eso, pero se llamó las bases para la promoción y entonces decían primero, lo primero que utilizaban en estas bases era decir que las bases son un acto de fe en el pueblo. Y ahí se confiaba en que era el pueblo el que podía tomar las decisiones, de él habían salido los líderes y debería respetarse la autoridad de ese pueblo. Que todos podemos ahorrar, no importa la cantidad, que lo importante es ahorrar sistemática y constantemente, ¿no? Y bueno, creo que nuestras cooperativas son un ejemplo de que eso funciona, ¿no? La gente ahorra, 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 se crea el hábito del ahorro, aunque sea la gente que se considere más pobre. Luego, confianza en sí mismos y en la organización. Decía, no podemos confiar, prácticamente, si leemos esto de manera detallada, no podemos confiar en que nadie de afuera va a venir a solucionarnos nuestros problemas. Nosotros tenemos que solucionarlos, ¿no? Nosotros mismos. Si nosotros mismos no lo hacemos, nadie más va a venir a hacerlo. Al contrario, van a venir como a querer abusar, ¿no? Era un poco la idea. Y esto que estamos haciendo hay que cuidarlo. ¿Para qué? Porque si no lo cuidamos, porque si nos desentendemos, porque si lo dejamos en manos de unos cuantos, eso también puede terminar mal, ¿no? Y luego esto último, el no paternalismo, era muy interesante. No podemos, si confiamos de verdad en el potencial de la gente organizada para solucionar sus problemas, no podemos estar buscando nosotros, o sea, que gente que no esté organizada o que gente que no quiera aportar, nosotros no podemos estar ahí para solucionarles la vida, ¿no? No, no debemos buscar que a nuestras comunidades venga nadie a regalarnos nada, pero tampoco nosotros como cooperativa tendríamos que ser aquellos que vayamos regalándole y solucionándole la vida a las personas. Deberíamos invitarlos a como nosotros organizarse para solucionar sus propias problemáticas, ¿no? Esa era como la idea que ellos iban por ahí difundiendo en todo momento. Entonces, hasta aquí. Es lo más breve que pude explicarles esta parte de la historia de cómo llegan del otro lado del charco las cooperativas a nuestro país. ¿Qué impresión les genera esto? ¿Qué les gusta? ¿Qué de todo esto que les expliqué o de la forma como trabajaron les parece interesante? ¿Qué cosa sigue siendo vigente hoy en día de todo lo que estuve por ahí platicando? ¿Quién dice yo? Jessica. No dices yo, pero Jessica. Hola, buenos días. Buenos Pues días. me voy casi integrando, la verdad tuve un imprevisto y casi voy integrándome, pero pues a lo que alcancé a escuchar ahorita de la presentación, pues sí, o sea, desde que la primera se fundó la cooperativa de León, pues se puede decir que este tema de las cooperativas llevan años y pues van evolucionando, ¿no? Tanto los logos, los lemas, pues, como usted dice, todas somos cajas populares, pero pues hay algo que siempre va a distinguirnos de cada una de las competencias, por así llamarlas, o de las diferentes cajas. Y pues digo, me quedo sorprendida, pues desde qué año están empezando las cajas. La verdad, yo desconocía eso, pero pues muy interesante. Gracias, Jessica. ¿Quién más? Citlali, hoy no te hemos escuchado, ¿verdad? Y luego, Sara. Pues como menciona Jessica, buenos días. Bueno, Realmente hay un trasfondo bastante grande respecto a
el por qué se fundó, ¿no? Entonces, creo que al final todo fue por que había una necesidad y tal vez no había quien pudiera darle atención a esa necesidad y pues básicamente tomaron el asunto por sus propias manos, ¿no? Entonces, realmente me gusta. Ahorita que nos explicaba, yo ya había escuchado que venían de Alemania, pero no sabía todo lo que había detrás ni el por qué. Y pues la verdad me gustó mucho, esto muy interesante. Ya si me llegan a preguntar, ahora sí ya sé decir. Gracias. Gracias, Itlali. Misael, ¿qué impresión te causa ¿Qué esta tal? Muy bien. sección? De Hola. hecho, yo por ahí leí un comentario ahí en el chat, creo que no lo vio. No, no lo vi, Este, perdóname. y se me hace muy interesante la parte de las cooperativas. Más que nada, el lema y el primer logotipo siento que es lo que en realidad identifica el verdadero origen de las cooperativas por un capital en manos del pueblo. Creo que eso surge de la necesidad de las personas al ver que se sienten desplazadas, aparte de que el tema de la desigualdad en el país es algo que lleva muchos años y todavía no se ha podido erradicar. La concentración de capital en manos de algunas solas personas es evidente en este país. Entonces, es importante apoyar estos movimientos y más que nada aquí ahorita que estamos siendo parte de y que se nos da la oportunidad de poder estar en este tipo de foros donde nos podemos dar cuenta del surgimiento de las cooperativas. Es un movimiento muy importante porque en realidad surge de la necesidad de las personas. Yo ya tenía conocimiento de que existían cooperativas y que las cooperativas no solamente se cierran al préstamo y al ahorro, o sea, hay mucha variedad de temas que atienden las cooperativas y esto es algo muy importante porque nos abre el panorama de qué es lo que podemos hacer y y en realidad de estar en una cooperativa no significa solamente venir, cumplir tu horario y atender y hacer lo que tienes que hacer, sino que también puedes poner tu granito de arena y apoyar a las personas. Muchas veces vienen las personas con la necesidad. Incluso aquí se está adoptando un poco el lema de decir que nosotros cumplimos sueños, porque la realidad es que así es. Eh, Muchas personas vienen y nos dicen, es que yo tengo mi casa, es que yo, si tengo mi coche, es gracias a la caja. Y de verdad, es gente que está muy agradecida y es lo que impulsa día a día a seguir haciendo las cosas bien y trabajando de la manera correcta para poder seguir apoyando a las personas aquí de nuestro municipio, porque muchas personas le tienen mucha fe y mucho respeto a la caja. Hace poquito estaba platicando con una persona morosa, pero muy consciente. Él decía, yo le tengo mucho respeto y le tengo un gran agradecimiento a la caja, porque yo mi casa la hice a base de préstamos, de créditos, y pues ahorita tuve un problema, dice, pero pues yo primeramente Dios algo de esto, entonces esas cosas se quedan con uno y al final de cuentas le digo, el apoyar a las personas siempre es algo que se retribuye en la vida. Entonces creo que es algo muy bueno y muy importante, aparte de interesante. Sería todo. Muchas, muchas gracias, Misael. Ay, sí me escuché, de pronto me congelo, ¿no? O yo me veo congelada. Pero bien, muchas gracias, Misael. Sí, adelante, Andy. No, decía que sí, sí te congelas de pronto, Ah, perdón. pero Sí, pero ya no, que bueno, las pues palabras, ya, adelante. este, bueno, el hecho es que todavía sigue vigente el lema, ¿no? De un capital en manos de la gente, porque fue lo que se planteó en un principio y es lo que las cooperativas siguen tratando de hacer llegar. De hecho, en el sistema financiero, las cooperativas representan un sector muy grande y representan casi el 30% del sistema financiero.
Y es un tipo de institución que trata de llegar a comunidades donde el sistema financiero tradicional o donde la banca no puede llegar a brindar estos servicios a la gente. Entonces, la mayoría de las cajas que todavía están vigentes nacieron en comunidades donde no tenían accesos a servicios. Entonces, sigue estando vigente la parte del capital en manos de la gente, el desarrollo de la comunidad, la participación de las cooperativas en en la vida diaria de las comunidades. Y y bueno, en un principio tú nos preguntabas si era importante el entender el tema que estamos viendo. Yo creo que es súper importantísimo porque incluso en mi caso, yo antes de entrar a trabajar en una cooperativa no tenía idea que existieran, bueno, cómo estaban las cooperativas. Y lo que sí es que si tenía algún conocimiento de una cooperativa eran por los malos manejos que se habían tenido y los fraudes que se habían tenido. Entonces, ya una vez que tengo la oportunidad de poder ingresar a una cooperativa, me doy cuenta de todo lo que representan las cooperativas y del impacto tanto positivo como negativo que puede tener una sola de las cooperativas en todo un sector. Y incluso me doy cuenta que, por ejemplo, después de que se hace la promulgación de la LRASCAP, eh, se vinieron a quitar muchas hegemonías que tenían. Ayer nos hablabas la parte de que eh, los movimientos sociales lo que buscan es la autonomía. Sin embargo, en ese mismo sentido de la autonomía se abusó de este movimiento y es por eso que hubo una temporada donde las cooperativas no eran así como que muy bien vistas. Pero bueno, está ahí mi participación. Sí, claro, es un tema muy interesante. Por ejemplo, en México, el marco normativo el marco normativo de las cooperativas en México surge a la par o surge como reacción a grandes escándalos financieros, que esta es la historia, ¿no? La regulación casi siempre surge cuando cuando hay algún problema. Y vamos a ver cómo desde los primeros intentos o los primeros intentos de regulación que hubo en las cooperativas tuvieron que ver, por ejemplo, por allá en los 90s con un caso, desde que bueno, hubo una modificación de la ley, vamos a hablar de eso en unos minutos, pero hubo una modificación de la Ley General de Sociedades Cooperativas en 1994 que vio la posibilidad. De hecho, la ley de Lázaro Cárdenas del 38 solamente se vuelve a modificar y a retomar hasta 1994. Esa ley tuvo una vigencia como de 80 años, ¿no? Bueno, casi 80 años. Cuando se modifica esta la ley, dejan una puerta abierta para la creación de cooperativas que se dediquen al ahorro y préstamo y por ahí anotan en un transitorio y se van a regular, la Secretaría de Hacienda las va a regular por ahí en unos meses, ¿no? Pero esa regulación nunca llega. Y dentro de eso surgen muchas personas, porque no eran cooperativas, surgen muchas personas que crean cooperativas y les ponen ese nombre de cooperativas. Y un ejemplo muy escandaloso fue el de las cajas Hop. Las cajas Hop era un señor, José no sé qué Verduzco, que creó un montón de organizaciones que llamó cooperativas en todo el país, pero eran suyas y luego defraudó a mucha gente en todo el país. Y aquello se hizo un escándalo terrible porque entonces lo que decían es que las cooperativas roban. No eran estas cooperativas que venían de antes, bajo toda esta historia que yo estoy platicando. De pronto esas grandes fraudes se dieron de cooperativas que se fundaron justamente ante el cambio regulatorio y ante una laguna jurídica que quedó por ahí. Entonces vinieron, estafaron a un montón de gente
Y esto llegó a ser un escándalo nacional, llegó hasta la presidencia y los legisladores tuvieron que legislar en consecuencia, ¿no? Y viene una ley que cuando uno lee su exposición de motivos dice, y es así como que apachurra el corazón, porque las cooperativas son empresas fraudulentas, porque las cooperativas roban, porque las cooperativas como están dirigidas por sus familiares, no sé qué. Entonces eso es horrible, porque sí, lo que llega a hacer alguna cooperativa o algunas pseudo cooperativas termina viniendo, como consecuencia viene un castigo para el resto de las cooperativas y sí llegaron a ser, no sé, unos 10 o 15 años de una reputación terrible para las cooperativas de ahorro y préstamo y un proceso muy escabroso para lograr tener una regulación que fuera un poco más adecuada, porque todo este proceso empezó por ahí de 1990 y terminó hasta 2009 justamente con el establecimiento de la LRASCAP, ¿no? De la Ley para Regular las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Entonces, durante todo este tiempo hubo una de subidas y bajones de que sí, las cooperativas una cosa, que sí esto otro, pero teniendo la premisa el legislador de que éramos entes fraudulentos, ¿no? Y eso sí es una cosa terrible, ¿no? Esa sí es una cosa terrible, porque hay cooperativas como la de ustedes y muchas otras que no son entes fraudulentos, que a lo mejor ha habido algún asunto de falta de control interno en algún momento de la historia, pero para nada podemos decir que sean entes fraudulentos que vayan por ahí, arruinándole la vida a la gente. Sin embargo, sí tuvieron ese trato terrible durante un buen rato, ¿no? Vale, entonces hasta aquí, si no hay algún comentario, yo tenía previsto, o más bien no tenía, tengo previsto que hagamos un ejercicio, ya que ustedes me contaron que conocen el libro de los 60 años de la historia de la cooperativa, todos tienen que tener muy fresca la historia de su cooperativa, ¿verdad? Mira, Elena lo tiene en la mano y me lo está presumiendo. Genial. Lo que yo tengo pensado en este momento es hacer una actividad. Ah, perdón. Antes de eso me habías pedido la palabra, Misael, y yo ya no te la di. Adelante. No, una disculpa, es que era de hace ratito de que quería participar, más que como que estaba medio lento la lámina y el internet. Pero mira, de todas maneras es importante sí mencionar, y estoy muy de acuerdo con mi compañero Andy. Fíjate que nosotros acabamos de abrir una sucursal en el Capulín. Hemos tenido, bueno, en una comunidad aquí cercana del municipio es una comunidad del municipio de San José, una comunidad muy cercana aquí a la cabecera municipal, una comunidad de mucha afluencia y con una gran población activa dentro de la caja. Entonces, es muy importante eso que él menciona porque, ¿qué crees que cuando se hacen las cosas bien y se hacen las cosas de buena fe, como nace el movimiento cooperativismo, las cosas, creo que generan confianza y sirven para el fin, para lo que fueron creadas. Lo comento porque en esa zona existen otras dos cajas y toda la gente va ahí a la sucursal con nosotros y nos dicen, pero ustedes no son como las otras, ¿verdad? No nos van a robar. Entonces, ya la gente tiene mucha confianza y hemos tenido mucha captación en esa sucursal porque van y sacan sus ahorros de esas otras cajas y se van con nosotros y tienen confianza, ¿no? Entonces, se me hace muy importante también lo que se comentó en ese sentido de la confianza y de la buena fe de trabajar ahora sí que por apoyar al prójimo, ¿no? Sería todo. De acuerdo. Muchas gracias, Misael. Sí. Bien, vamos entonces ya considerando estos comentarios a hacer un trabajo en equipo. No creo que nos lleve mucho tiempo, puesto que ustedes tienen muy fresco todo este asunto de la historia, pero si bien es importante conocer la historia y tener un panorama de dónde venimos y por qué salimos ahí, no salimos como un hongo ahí en San José Iturbide, así de repente que dio el sol y salió la cooperativa o que alguien despertó y dijo, oh, sí, hagamos una cooperativa, ¿no? La cooperativa, incluso en San José Iturbide, pues también ha bebido mucho de toda esta historia. También vino de sacerdotes, también vino
De hecho, hasta comenzaron a organizar a la gente y a platicar con ellos siguiendo una metodología parecida a la que planteo acá, hasta a lo mejor utilizando esas mismas bases y esas mismas ideas de promoción. Pero es muy interesante o sería parte interesante para cerrar esta parte del curso, poder hacer un rescate de lo que ustedes sepan respecto a la historia de la cooperativa. Entonces acá les voy a pedir que hagamos una actividad en 2 equipos donde hablemos de esto, de nuestra historia y nuestra identidad, donde rescatemos cuándo surgió nuestra cooperativa, quiénes la crearon, con qué finalidad fue creada, cuáles son su visión, misión y objetivos estratégicos, qué mensaje quieren difundir con su imagen institucional. Y si ustedes tuvieran otra idea ahí de algo que pudiéramos decir para hablar de nuestra historia e identidad, pues que lo colocaran, ¿no? Yo acabo de mandar al chat esta presentación que está aquí. Es una presentación de Canva y es ahí, es como es un gran lienzo donde ustedes pueden abrir muchas cosas alrededor. Entonces, sí, mi idea es que ustedes puedan en equipo reunirse, contestar esas preguntas y plantearlas ahí en esta misma presentación por un ladito para que ya quede guardados los trabajos que ustedes van a hacer en los equipos, ¿no? Eh, los equipos para esta ocasión, no sé, me gustaría si ustedes quieren decidir con quién quieren hacer equipo o quieren que de plano yo los vuelva a poner automáticamente como el día de ayer. ¿Qué dicen? Tú elige, Cris. Yo elijo, o sea, los meto Automático. automáticamente. Vale. Un momentito, entonces. Uy. Entonces, como el día de ayer, pero ahora sí es muy importante ponernos tiempo, porque ayer nada más de repente los jalé y ustedes dijeron, ay, ¿qué está pasando? Entonces son las 11:26. ¿Les parece que nos demos 20 minutos? Digamos, son 11:30. ¿Les parece que nos demos 20 minutos y regresemos aquí 11:50? ¿Sí? Bien, entonces queda claro lo que van a hacer. Yo ya les mandé el link de Canva, está aquí en el chat. Ustedes pueden entrar ahí y verlo y tendrían que en equipos contestar eso y luego venir y presentarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces haré las salas ahora mismo. ¿Vale? Nos vemos en un momento. Ya nada más tienen que aceptar y ya van a su sala. Solo nos faltas tú, Misael, ¿eh? Vaya a compartir. Ay, voy a volver a grabar porque la dejé en pausa. Sí, ¿están de acuerdo? Mejor que el equipo 1. ¿Quién era el equipo 1? Eran Erika y Elena, ¿verdad? Y las compañeras. ¿Les parece que ustedes comiencen? Entiendo que luego cada quien hizo más bien una parte. Entonces, ¿les parece si ustedes comienzan? Y cualquiera puede compartir pantalla. Yo lo configuré así Vas, Eri, vas. para que ustedes le puedan ilustrar. Adelante. Sí, bueno, nosotros tenemos aquí la información de que
Iniciamos el 25 de julio de 1962 con un ¿Nos puedes capital de compartir la 120. pantalla, Erika, para Ah, poderla ver? Sí, sí lo sí, tienes. Listo. listo. Tenemos, bueno, que iniciamos el 25 de julio de 1962 con un capital de 120 pesos. Fue con el párroco Constantino Pérez y un grupo de 12 personas. Y aquí pusimos, pues, quiénes fueron las 12 personas. Actualmente solo la socia número 5, Manuela Sánchez, está con vida. Eh, parte de, bueno, la parte de la misión y la visión la puso el otro equipo. Nosotros, en cuanto a los objetivos estratégicos, pusimos consolidación y expansión de la cooperativa. Es lo que actualmente se está presentando en las preasambleas. En cuanto a la parte de conformación de nuestro logo, pusimos, bueno, que simboliza como un corazón con la parte de dos personas unidas, lo que simboliza nuestra cercanía de la caja con los socios. Y nuestro eslogan es sumando beneficios, restando necesidades. Parte también de lo que conforma nuestra cooperativa y los valores por los que nos guiamos son 6. Sin embargo, nosotros manejamos lo que es un decálogo del éxito, por lo cual pues buscamos que nos rejamos nosotros en nuestras acciones, y es lo que está de este lado, en este cuadrito verde. Nosotros pusimos decálogo del éxito y el otro equipo pues se encargó de poner exactamente cuáles son nuestros valores. Muy bien. Y creo que ya. Muy bien, ¿el siguiente equipo quiere complementar? No sé a quién eligieron los del otro equipo. Pues creo todos vamos a tener pues algo similar, ¿no? Porque es lo que es nuestra cooperativa. Y pues nomás aquí retroalimentando, perdón, a Eri, pues nomás faltó de decir la misión y la visión y pues los objetivos de la caja, porque pues prácticamente pusimos lo mismo el equipo 2, tanto el 20 de noviembre de 1963, pues fue cuando se entró a vigor la cooperativa. Y nuestra misión, pues, somos una sociedad cooperativa dedicada a ofrecer soluciones financieras con calidad, transparencia y profesionalismo que busca contribuir al desarrollo económico y progreso social de socios y colaboradores de Caja Popular San José Iturbide. Nuestra visión, es consolidarnos como una cooperativa líder con productos y servicios competitivos, personal especializado y mejora continua, logrando satisfacer las expectativas de desarrollo económico de nuestros socios y colaboradores. Y nuestros objetivos, pues siempre va a ser, es y será el bienestar de todos. Muy bien. ¿Ustedes pusieron esto de con qué finalidad fue creada, Jessica? Creo, Este recuadrito moradito, mapache, ese mero. ¿sí lo pusiste tú, Citla? Creo que sí, 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 fui yo. Sí, Culpable. lo puso Citla. Culpable. Ok, ¿y qué dice? ¿Qué dice? No lo alcanzó a ver bien. El zoom está pequeñito. Dice, somos una cooperativa con 60 años de experiencia y solidez, con actividades basadas en los valores y principios cooperativos. Ofrecemos servicios de ahorro y préstamo que ayudan a nuestra gente a tener una mejor calidad de vida, porque nuestro objetivo siempre es y será el bienestar de todos. Y nuestro eslogan, sumando beneficios, restando necesidades. Ese sí no lo puse yo, pero... Excelente. Muy bien. Entonces, con esto cumplimos todas las preguntas que nos hicimos. Sí, 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 en serio que yo vi que lo hicieron súper rápido, pues porque más bien fue un trabajo complementario, ¿verdad? Pues bueno, ah,
podemos reconocer acá como bueno, creo que estoy planteando mal la pregunta, podemos reconocer pues cómo nuestra historia termina bebiendo también un poco de las experiencias. Por supuesto que esta es una experiencia que va a venir y se va a ubicar en un determinado momento, en un determinado territorio, con unas determinadas personas y va a particularizarse, ¿no? Caja Popular San José Iturbide va a terminar siendo diferente y particular porque está aquí en este lugar, porque atiende unas necesidades con un estilo, con unas estrategias, con una perspectiva única. Pero también podemos reconocer en todo lo que ustedes colocan acá, como si bebe un poco de todo lo que hemos estado repasando en la mañana, ¿no? Bebe un poco de este movimiento cooperativo, bebe un poco de haber sido impulsada por la iglesia, bebe de sus principios, bebe de esos valores, de esa visión, ¿no? Vamos viendo cómo somos parte también como cooperativa de un eslabón más grande que es el movimiento cooperativo y, y también hacia acá vamos viendo al interior con ustedes, que ustedes son parte de una organización más grande y ¿Es muy la pantalla que rica, yo ¿no? compartí? Sí. Sí, son parte de una organización como muy rica y muy valiosa y a la vez ustedes mismos son parte de un proyecto que es su cooperativa, pero que es también mucho más grande y mucho mayor, ¿no? Que es el movimiento cooperativo. Sí lo vamos viendo así, ¿sí? Entonces, aparte de que sus actividades y sus acciones son importantes para el cumplimiento de esta misión, visión y objetivos de su organización, ustedes también son partícipes y son actores de esta historia que es el cooperativismo, ¿no? Que es un movimiento transformador, que es un movimiento que busca que tengamos una sociedad diferente, ¿no? Y eso es muy bonito, eso a mí me motiva mucho, ¿no? Y creo que es una cosa que debemos reflejar en nuestro ser de instructores. Yo voy a hablarles a lo mejor de algo muy concreto y específico como cómo voy a hacer un contrato, cómo debo de analizar una cosa muy específica, pero debemos de entender que aún ese contrato o alguna esa cosa técnica y específica es fundamental para el logro de los objetivos de nuestra organización y también para un proyecto como de bienestar, de desarrollo, que se queda pues en el ámbito de lo local, en su cooperativa, bueno, que están tratando de ir más allá, pero insisto que es parte de una cosa también mucho mayor y muy enriquecedora para nuestra sociedad, ¿no? Yo aquí quisiera cerrar con esta parte de este repaso histórico. No sé si alguien quisiera dar un compromiso un comentario para hacer un cierre. Ya no les voy a colocar más de estos temas, digamos del tipo histórico. Hasta acá nos quedamos con este repaso. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Les gustó después de todo ya cerrar con su propia historia de la cooperativa? ¿Sí ven reflejado un poco de todo lo que hablamos en su propia cooperativa? ¿Lo ven ahí? ¿Sí ven esta línea lógica? Digo, yo la puedo ver y es muy importante que cada uno como miembro de la organización también lo vea, ¿no? Y podemos también hasta valorar nuestra propia organización un poquito más y quererla un poquito más, ¿no? Entendiendo cómo es parte de esta vocación transformadora ya centenaria, diría yo. Pues bueno, ¿les parece que nos tomamos ahora sí puedo dar los 15 minutitos de descanso y nos vemos a las 12:10 para ir con el siguiente tema? ¿De acuerdo? Vale, pues entonces tómense su cafecito, estírense un poquito y nos vemos en 15 minutos. Gracias. O de qué se Ujú. enfocaba cada uno, ¿verdad? Como en este caso en Ay, perdón. freelancia, pues muchas cosas no sabía de lo que hacían. Sí, claro. Entonces sí me llevó un poquito más de qué está encargado, cuál es su función de cada uno de ellos en su Muy toma bien. de decisiones ante la cooperativa. Ujú. ¿Qué le toca hacer a cada uno, no? Al ser un órgano democrático, participativo y todo lo que veíamos ayer, pues vamos viendo cómo nos distribuimos las funciones y las tareas para hacer que todo esto funcione, ¿verdad, Nayeli? ¿Qué te llevas de nuevo hoy, Jessica? ¿Aprendiste algo?
Sí, claro, por ejemplo, todas las leyes que pues rigen a la caja, bueno, en todas las cajas en particular, pero como ustedes son muchas leyes, yo creo nomás había escuchado de dos, y ahorita veo que son muchísimas, que pues la verdad no tenía conocimiento. Y igual, pues como decía mi compañera Naye, un poquito más del conocimiento de pues de los consejeros, de qué le toca hacer a cada quien, un poquito más del tema de las asambleas, que también yo desconozco muchos de esos temas, pero pues que son muy importantes para la decisión de la toma de decisión de la caja. Pues sí, creo que sí aprendí un poquito, o me llevo un poquito más que creo que el día de ayer, luego en especial de eso de las leyes y de esto de los consejeros y de todo lo que le compete a cada quien. Excelente. Ahora cambiaré la pregunta. ¿Creen, otra vez, volviendo al tema que nos ocupa acá, creen que siendo instructores, como todos vamos a hacer, ahora que ya vimos este repaso, mi objetivo o mi visión al poner este tema es, creemos nosotros que es importante que ustedes, que se van a dedicar a la formación y a la capacitación, tengan una visión general de lo que es la cooperativa, el cooperativismo y cómo se organizan internamente? ¿Creen que eso sí es algo de valor a la hora de ser instructores y de poder explicar algún tema en lo particular? ¿Consideran valioso tener ese bagaje? ¿Si creen que es algo que les va a aportar algo en su labor como instructores? Marisela, no sé, Esperanza, Andrea. Sí, sí, yo considero que es importante conocer cómo funciona nuestra cooperativa, a dónde se van esos rendimientos, cómo se distribuyen. Creo que es importante que a los colaboradores que vamos a capacitar en las diferentes áreas, pues que tengamos ese énfasis de que pues no somos una institución financiera como las demás, que nosotros pues buscamos apoyar a la sociedad porque somos una empresa social. Pues obviamente poderles transmitir esto que hemos aprendido del cooperativismo y pues combinarlo un poquito con nuestros temas en los que somos, pues ahora sí que especialistas, las diferentes áreas. Mm, Muy bien. ¿Algún comentario adicional en este sentido? ¿Les parece que abona a esto de tener una visión general? Teresa, adelante. Sí, Cris, de hecho, bueno, lo que comentaba ahorita Mari, de que es como para aportarles más de lo que nosotros tenemos como nuestra área. Digo, en nuestro caso que nosotros manejamos el curso de inducción, pues desde entrada que les demos un buen concepto de qué es una cooperativa. Y más que nada, por ejemplo, nosotros que somos Caja Popular, digo, yo tampoco no sabía por qué eran Caja Popular, ya ahorita, por ejemplo, me llevo pues ese conocimiento. Excelente. Sí, los que estamos ahí para transformar a una persona en un colaborador, en un trabajador, en parte de un equipo de trabajo, creo que justamente en esa parte de esa capacitación sí es muy importante, pues hacer que se pongan, como dicen por ahí, la camiseta y tiene mucho que ver con esto, con tener la convicción de que nuestro centro de trabajo es un lugar aparte, con unas condiciones dignas, pues con una finalidad que es como muy social, ¿no? Con una visión como de mucho compromiso y responsabilidad. Yo creo que eso sí puede hacer que los compañeros puedan motivarse y tengan un, ¿cómo diría? Pues como un compromiso, ¿no? Puede ir generando un poco de compromiso, saberte parte de un proyecto como tan bonito sería una cooperativa, ¿no? Bien, bueno, para ahora lo que les voy a enviar es otro enlace, ya no es un juego, sino es el enlace para evaluar las sesiones. No hice ayer una evaluación, sino que más bien les voy a mandar hoy un enlace para evaluar las dos sesiones y este va a ser un enlace en Google Drive, ¿no? Ustedes ahí lo contestan y ya es para evaluar la sesión, o sea, para evaluar cómo les ha parecido el desarrollo, los temas y todo eso y para poder ir retroalimentando la formación y irla haciendo más adecuada y más interesante para ustedes, ¿no? Entonces, esto sería con lo que cerraríamos la sesión de hoy. Y entonces nos estaríamos viendo
la siguiente sesión sería de manera presencial, sería por allá en las instalaciones de su cooperativa el jueves 4 y el viernes 5, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bien, sí les pediría yo que para esa sesión ya pudieran tener una idea del tema que van a abordar. Para ya, como, vamos a comenzar ya con la parte como de la formatería y todo eso. Y sí es muy importante que ustedes tengan esa idea de tema. Lo último que les quiero compartir aquí en la, en la pantalla es permítanme, es el formatito que les dije que coloqué en un momento. Si ustedes van aquí al tema de economía social y solidaria, aquí al final dice carta descriptiva del tema. Ahí les coloqué, no he colocado la de la sesión de hoy, también la voy a colocar al final de este tema, pero les coloqué la carta descriptiva de la sesión de ayer. Sí les voy a dejar también aquí el formato. Este está en PDF y por eso no la pueden llenar, pero les voy a compartir también el formato para que de preferencia ustedes puedan ver cómo está llenada esta y luego puedan comenzar a llenar lo que ustedes vayan pudiendo ver que puede llenar lo que les vaya haciendo sentido del curso que ustedes van a querer impartir. Ya les digo, en este caso, por ejemplo, el tiempo sí era como de 4 horas, pero ustedes lo ponen en máximo 120 minutos. Les pido que por ahora traten de pensar en los temas, en los tiempos. Y por ahora no es indispensable que hagan la parte de los objetivos. Eso sí vamos a analizarlo como más detenimiento, pero por lo pronto tienen estos que coloco acá como ejemplo, ¿no? Esta es una forma, la forma que nosotros aquí en la organización utilizamos para hacer las cartas descriptivas y como nosotros nos hemos ido certificando, ¿no? Entonces solamente les quería compartir que acá está, que les pido que le den un ojo, les voy a poner el formato, no sé si sea mejor se los mando por correo electrónico o se los pongo ahí, igual se los pongo ahí y ustedes lo pueden descargar, la forma que les resulte más cómoda, pero ya para que ustedes puedan ir, insisto, pensando en su tema y tratar de aterrizándolo ahí y ya lo vamos ok, por correo, y ya lo vamos a utilizar como material de trabajo en la siguiente sesión que tengamos ya de manera presencial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de eso? ¿No? Entonces vayan pensando en un tema, máximo 2 horas y ya lo estaremos desarrollando allá en la cooperativa. Pues, si no hay más, Yo entonces... no puedo también hacer el cuestionario, no me deja avanzar. Ya inicié sesión y me da como, no me arroja Te pide ningunas preguntas ni inicios de nada. sesión. Ni a De mí hecho, yo también no estoy me poniendo ahí en permite. el chat, no nos deja. No, no nos deja, Cris. En el chat, a ver, déjenme lo abro. Seguro de otra vez es algún tema de configuración. Eh, Ay, Dios. Mm. Denme un momentito para ver, a lo mejor todos, ustedes no tienen cuenta de Google, ¿verdad? No, pues déjenme revisar bien, porque es un formulario, no les pedí el correo electrónico, no debería tener problema, pero también sí veo que es como difícil poderlo, eh, que lo puedan contestar por este formato, les envío otro, ¿vale? Está bien que se los envíe a Erika y tú se los compartes, Erika, o, o prefieren que se los comunique al correo electrónico de cada uno.
Si gustas, yo lo comparto sin problema. Excelente. Sí, no, no sé, a veces hay problema porque ustedes tienen correos institucionales, ¿no? Y hay algunas aplicaciones de estas que yo utilizo que luego no corren muy bien en esos. Pero yo veo si es un asunto de configuración y si no, ya les mando otra opción. ¿De acuerdo? Sí, porque ¿qué crees que de hecho ni siquiera nos pide la cuenta para iniciar sesión? Ah, no, pero no se No, ve nada. no, si quieres te comparto lo que vemos, o bueno, lo que por lo menos a mí me deja. No se ven las preguntas. ¿No se ven? Ay, qué raro. A ver, compártelo. No, mira, si quieres, déjate, comparto pantalla. Sí.